Bueno, para el análisis frente a frente me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Los saludo y los felicito a ambos en el año nuevo. Feliz año nuevo para ti, Ivonne, para mi compañero Alejandro y el público que nos observa. Muchas felicidades a ambos y por supuesto al país que nos está viendo. Bueno, vamos a comenzar con los temas y el tema de la educación es fundamental. Ya la Universidad de Puerto Rico ha anunciado que van a comenzar este primer mes en enero de manera virtual. Las escuelas privadas van a utilizar un sistema híbrido. Algunos días van a estar acudiendo los niños a los planteles, otros días van a estar en sus hogares. En las escuelas públicas el gobernador todavía no ha tomado una determinación y sin duda es una situación compleja porque los padres tienen que trabajar y si no hay clases y las clases son virtuales, ¿cómo los padres trabajan? Así que me gustaría ver qué elementos deben tomar en consideración el gobierno a la hora de decidir. Bueno, para mí es fundamental lo que los científicos han estado diciendo. Las personas vacunadas resisten muchísimo mejor la posibilidad del contagio y si son contagiadas, número uno, los síntomas son muy leves y número dos, se reduce la posibilidad de contagiar a otras personas. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está ahí. Duele decirlo. Por supuesto, nadie está obligado a vacunar a sus hijos, pero yo creo que los que vacunamos a nuestros hijos no debemos pagar el precio por los que deciden no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Muy respetuoso, como soy siempre, de la posición del gobernador. Digo, siempre es mucho más fácil venir aquí a analizar que estar allí y tomar las decisiones. Pero desde acá, ¿verdad? Habiendo dicho eso, yo creo que deberían ser presenciales para los vacunados y virtuales para los no vacunados. Me parece que de la misma manera que el gobierno ha tomado medidas para que pueda funcionar y operar las oficinas de administración de gobierno, algunas empresas privadas de igual manera han dado la oportunidad a sus empleados que trabajen virtualmente a distancia, pues tiene que explorarse esa alternativa porque definitivamente vamos a tener padres que en muchos casos ambos trabajan con la dificultad de que tienen que estar en su hogar para ayudar a asistir a sus hijos en las clases o, como muchas veces pasa, los abuelos y las abuelas hacerse cargo de este ejercicio, ¿verdad?, de las clases virtuales. Así que no es tan solo el gobierno, las vacunas, las recomendaciones, las restricciones, las sugerencias, todo lo que se ha dicho, hay una responsabilidad ciudadana y me parece que los pequeños y medianos comerciantes y todos los patronos privados tienen que también tener en cuenta que aquellos empleados que tengan hijos en la escuela pública deben también tener algún grado de flexibilidad que les permita trabajar quizás virtualmente a distancia o con un horario un poco más flexible para que todos en Puerto Rico pongamos nuestra parte y así pues superar este terrible mal del COVID. ¿Entienden que inicialmente hará falta algún tipo de legislación u orden ejecutiva para que eso se produzca y que el empleado no se vea afectado? Hay amplia legislación se ha flexibilizado ampliamente las leyes laborales en Puerto Rico, las órdenes ejecutivas de igual manera, así que no creo que sea necesario abundar sobre eso. Lo que sí debe haber es voluntad de todas las partes, no pensar que solamente le toca al patrono, el empleado también tiene una responsabilidad, no tan solo pensar que le toca al gobierno, la ciudadanía en general también tiene una responsabilidad y cada cual, ¿verdad?, asuma su rol de la mejor forma en ánimo de colaborar para ponerle fin a este asunto de la pandemia. Yo coincido, no es necesaria legislación adicional para atender ese tema. Me parece que es un tema de sentido común, ¿verdad? Y que tanto los patronos como los empleados tienen que ponerle su parte, la empresa privada y en el gobierno. Bueno, voy a cambiar el tema y es que ya se cumplió el primer año de la administración de Pedro Pierluisi y me gustaría que pudieran analizar aciertos y desaciertos y tal vez los retos que enfrenta en este próximo año. Para mí, como digo siempre, es complicado pasar juicio sobre los gobernadores, pues habiendo yo estado allí y habiendo tenido aciertos y desaciertos, venir a juzgarlos del otro, pues es para mí un poco más difícil, ¿verdad? Pero dicho eso, yo creo que el tema, y viéndolo desde la perspectiva del análisis político, la ciudadanía lo ve como se siente en el momento del análisis, ¿verdad? La gente hoy no evalúa cómo se sentía en febrero, en marzo, abril o en agosto. La gente evalúa cómo se siente hoy. Y hoy el problema es que la discusión pública es que hay más crimen, que está subiendo dramáticamente el precio de la luz y que están subiendo el precio de los peajes, por decir algo. Además del alza en el COVID que estábamos discutiendo hace un minuto y que no sabemos si las clases van virtuales, van presenciales. O sea que por eso el análisis político a veces es tan frío, a veces tan injusto con el político, porque se hace o se evalúa de acuerdo al instante. Vemos que las encuestas son una fotografía del momento en que se hace la pregunta, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el problema del cierre del año es que ha traído muchas noticias negativas juntas.
Para responder a tu pregunta, y tal como decía Alejandro cuando era gobernador, a pesar de la legislatura del Partido Popular, que ha estado obstruyendo la gestión del gobierno, el gobernador Pierluisi ha logrado ponernos en ruta a la normalidad. Con el asunto de la pandemia, Puerto Rico ha manejado muy bien, exitosamente, el tema, la reconstrucción de las escuelas, la asignación de fondos para los municipios y las agencias para la reconstrucción de Puerto Rico, que estuvieron detenidos algunos fondos desde María. Varios temas que han estado moviéndose en la dirección correcta, el plan de ajuste se logró aprobar y ha habido muchos temas en los cuales se ha avanzado, que estaban estancados, y me parece que eso habla bien de la administración, a pesar de que tiene una legislatura que no ha colaborado mucho. Si fuera a señalarle algún desacierto es la tolerancia que ha tenido con el asunto del manejo de los nombramientos, que la Asamblea Legislativa no los atiende, no es que no los rechaza o que los confirma, es que sencillamente no los atiende y ha estado retirando y volviendo a nombrar, retirando. Y me parece que el gobernador debió ser más firme con la Asamblea Legislativa y exigirle que los acepten o los rechacen, porque no atenderlos es la táctica de obstruir que está utilizando la Asamblea Legislativa en todas las agencias que no tienen un jefe todavía confirmado. Bueno, y Tomás se me adelantó un poco con el tema porque yo quería que me analizaran ahora el desempeño de esta legislatura que es un tanto compartida, pero predominantemente del Partido Popular Democrático. Yo creo que hay mucho por andar, igual que en el gobierno central, ¿verdad? No puedo yo venir aquí a Telemundo y criticar solamente al gobernador y entonces venir a decir cosas solo positivas de la Asamblea Legislativa. Como decía Tomás, el gobernador ha tenido aciertos y desaciertos. En cuanto a la Asamblea Legislativa, hay que entender que la Cámara tiene mayoría popular, el Senado, la delegación más grande es del Partido Popular, pero no tiene mayoría el Partido Popular. Entonces, el Partido Popular solo en el Senado no puede aprobar legislación como sí puede hacerlo en la Cámara. Yo creo que en cuanto al tema de los nombramientos, es un tema donde hay que poner un poco más de prisa, sin duda alguna. Igual creo que, por ejemplo, hay que notar que ha habido mucha protección. El aumento al salario mínimo que los empleados públicos y privados van a tener ahora en enero es legislación del Partido Popular en la Cámara con Héctor Ferrer Hijo y luego en el Senado, por decir solo un ejemplo. Creo que la Cámara tiene que ponerle prisa y también el Senado a la reforma laboral, ¿verdad? Devolverle a los trabajadores puertorriqueños aquellos derechos que se le quitaron y por supuesto las enmiendas que haya que hacer al Código Electoral, evaluándolo sobre la marcha y con la experiencia que hemos tenido, qué cosas hay que mejorar de cara a los próximos eventos electorales. O sea, que son temas fundamentales que yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que ponerle un poco más de prisa. Igualmente, tengo que felicitar a José Luis Dalmau porque yo creo que ha sido muy abierto al diálogo. Me parece que ha tenido esa apertura con el gobernador y que el gobernador no ve en él un enemigo. Creo que hay temas fundamentales sobre los cuales hay que legislar, como el tema para combatir el crimen, etcétera, que la agenda legislativa nunca termina, ¿verdad? No se lleva a término un día, siempre hay más cosas que hacer. La Asamblea Legislativa del Partido Popular ha sido un desastre. No aprobaron legislación, no digamos de Pedro Pierluisi, la propia de ellos, no la aprobaron. No aprobaron los nombramientos. Amenazaron con citar a Ricardo Rosselló, luego de que dijo que iba a comparecer, se echaron para atrás. La reforma laboral, después que precipitaban y precipitaran, la dejaron engavetada. Decía el presidente de la Cámara que no quería recortar pensiones, pero el proyecto que él presentó, el proyecto de la Cámara de Diputados, recortaba pensiones. Así que, dicho de la manera más corta, no han logrado absolutamente nada en ningún tema que afecte la vida cotidiana de los puertorriqueños. No han logrado ningún tema, ninguna legislación, no han logrado nada de nada. Y para cerrar, el presidente del Partido Popular, que a su vez es presidente del Senado, habló de un comité de estatus que iba a convocar, ¿y saben lo que ha ocurrido? Adivinen, nada. Yo creo que el aumento del salario mínimo, estamos de acuerdo en que es algo bueno. El aumento del salario mínimo, había un proyecto de Héctor Ferrer, pero previo a eso había un proyecto de administración del gobernador Pedro Pierluisi. Y la Cámara, dominada por el Partido Popular, pues optó por el de Ferrer. Buen proyecto. Y las ideas buenas vengan de donde vengan. Exacto. Pero el primer proyecto lo presentó la administración de Pedro Pierluisi. Pero daba un aumento menor. Pero como tú dices, quiero decir, hay cosas buenas en la administración, hay cosas buenas en la Asamblea Legislativa y hay desaciertos en ambos lados. Me parece que podemos coincidir en eso. Bueno, muchísimas gracias. También pueden coincidir en que no coinciden. Así que gracias por el análisis y mañana continuamos esta conversación.